El pacto y el modelo. ¿De qué me sirve conocer el modelo que se estableció en el Sinaí para mi vida en el presente? ¿De qué manera es que puedo yo ser capaz de cumplir, de obedecer y mantenerme leal al Señor? Y dentro de lo que significa el conflicto cósmico, ¿por qué es importante el poder orar al Señor? Estas son algunas de las preguntas que hoy día buscaremos despejar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola Pedro, hola a todos. ¿Cómo has estado, Margarita? Bien, bien. ¿Sí? Ujú. Mejor que la semana pasada. No, esta semana sigue con lo de aplicaciones, un poco de nervios, Wow. pero bueno, ahí vamos. Ok. Muy bien. ¿Cómo has estado, Heriberto? Yo bien. ¿Sí? Sí. Muy ocupado también. Siempre. Siempre. El corre de cada día. Pero qué bueno que estamos aquí. Gracias también a nuestros amigos que nos acompañan en esta ocasión. Tenemos un tema muy interesante. Llegamos a la lección número 10. Es tremendo esto, se está yendo muy rápido. El pacto y el modelo. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración, Heriberto? Ok. Sí. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí estudiando esta lección tan interesante. Ayúdanos a comprender las lecciones que tú tienes para nosotros y cómo podemos aplicarla también en nuestra vida. Bendice a nuestros oyentes, guíalos y, Señor, gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero leer del libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 3, que dice: Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. El modelo del plan de salvación en la antigüedad era, digamos, muy visible con ritos, sacrificios y también todo el tema del santuario, ¿no? Que tiene muchos detalles y que, bueno, no son parte específica justamente de esta lección, pero que sí, digamos, en algún momento nos hemos detenido también para poder estudiar y para poder conocer sobre todo. Pero, ¿de qué me sirve conocer todo esto? O sea, ¿qué me enseña el modelo de sacrificio de animales, el modelo de llevar la sangre para esparcirla dentro del templo, en la zona del santuario, llegar incluso una vez al año al lugar santísimo, y etcétera, etcétera? O sea, ¿de qué me sirve conocer todo este modelo en esta condición de mi experiencia religiosa, ¿no? ¿Para qué será importante? O sea, ¿será importante eso? El conocerle, por ejemplo, el sacrificio que hacían antes, sabemos que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Ok. Yo creo que eso me recuerda a mí lo repugnante que es para Dios el pecado. Okay. Y cómo es que cada vez que ellos efectuaban un sacrificio, para ellos debería de traerle esa misma dolor de tener que dar muerte a un animal inocente, que a final de cuentas sabemos que eso tipificaba el Hijo de Dios que iba a venir. Ok. Pero, ahora, en esa parte, o sea, digamos, lo que estás comentando ahorita, Heriberto, es el tema de una proyección hacia el futuro, ¿no? Hacia adelante. Y el hecho de poder representar también en el sacrificio de animalitos el que un día vendría el Señor para poder, digamos, ser el sacrificio verdadero. exacto. ¿Ok? Ahora, digamos, ¿cumplió realmente su objetivo ese modelo, ese esquema? Wow. Sabemos que en realidad no, porque ellos perdieron
de tanto que ellos estaban practicando esto, se perdió en realidad el significado, Exacto. ¿verdad? Exacto. O sea, ellos hubiesen seguido bien y hubiese tenido su efecto si ellos lo hubiesen reconocido. Pero al final de cuentas se volvió una costumbre, Ok. ¿verdad? Ok, Simplemente por hacerlo. Claro, claro, claro. Ahora, en esa parte, ¿qué es realmente lo más importante? O sea, dentro de todo ese esquema de sacrificios, de este modelo de movilización de sangre y todo lo demás, ¿qué es realmente lo importante aquí? O sea, ¿qué es lo que realmente vale la pena poder comprender, sobre todo dentro de un, digamos, relacionado con el asunto de ese vínculo, esa relación con Dios, ¿no? Ujú. O sea, sabemos, Pedro, que si am, nosotros en sí estábamos destinados a la muerte. Ok, O sea, no había forma de nosotros salvarnos menos por nosotros mismos, no había forma de nosotros levantarnos del pecado que ocurrió al principio. Pero eso es lo que nos debería de llamar la atención, el amor de Dios que tenía un plan para salvarnos. Y si nosotros reconocemos, porque Él quería reconocerles, porque Él usa estos actos para que se quedaran en la mente grabada lo que significaba, ok. de que un animal inocente iba a morir por ellos, pero al final de cuentas que se proyectaba también hacia el futuro que iba a morir el Hijo de Dios. Exacto, exacto. Creo que, digamos, el plan realmente buscaba el hecho de animar al pecador a poder cambiar su mentalidad, o sea, poder entrar en esa condición de arrepentimiento, ¿no? Al ver, O de obviamente, restauración. claro, o Ya. sea, de poder buscar eso, ¿no? Y obviamente al ver la condición de un animal que no tenía culpa ni nada de ello, de ser sacrificado, etcétera, por mis culpas, entonces, digamos, buscar, recurrir a la urgente necesidad del apoyo de Dios, de su fortaleza para alejarme de todo eso, ¿no? Ujú. Creo que esa es la parte que tal vez el ser humano no comprendió plenamente. O sea, en muchas, bueno, no muchas, en lo que acabamos de leer, en los versículos sobre todo que acabamos de leer, el pueblo más bien al contrario, se respondió diciendo, haremos todo lo que el Señor ha ordenado, ¿no? Vamos a obedecer a Dios. O sea, querían enfocarse en el hecho de que con sus propias condiciones ellos eran capaces de poder, digamos, entrar en este vínculo, en esta relación de pacto que el Señor proponía, ¿no? Pero, Pedro, a veces yo me pongo a pensar y criticamos mucho la respuesta que ellos dieron, pero ellos en realidad querían obedecer. O sea, Probablemente. ellos querían obedecer y aquí nosotros a veces asumimos que ellos querían obedecer con sus propias fuerzas, pero yo creo que ellos estaban abiertos a reconocer que Dios quería que ellos pusieran su parte y hacer algo. Hay veces que a mí me gusta la respuesta que haremos. Ujú. Ahora nosotros asumimos que por ellos mismos, con sus propias fuerzas, eso al tratarlo ellos y al experimentarlo, se dieron cuenta que en realidad no podían con ello, Claro, por ellos mismos. creo que lo fundamental para nosotros hoy es poder reconocer, digamos, de que esa experiencia a nosotros nos debe enseñar algo, ¿no? O sea, hoy, en el presente, ¿no? Y es el hecho de también poder, porque mucho caemos en esa parte, o sea, en el cristianismo en la actualidad, en el institucionalismo religioso que tenemos incluso hoy, también entramos en esa condición de asumir muchas veces de que nuestro conocimiento, nuestra experiencia, el tiempo que vivimos dentro de la iglesia, el cargo que tenemos, etcétera, nos llena de otras supuestas virtudes, cuando en realidad el único que nos puede llenar de todo ello es Dios, ¿no? El Señor. ¿Sí, Margarita? Ok. Déjenme leerles lo que dice Éxodo 24, capítulo 24, versículos del 5 al 11. Y dice, luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones. La otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más, todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer.
Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Después, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lapislázuli de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. Fíjate que es interesante algunas cosas porque, por ejemplo, aquí el Señor invita a Moisés, pero invita a otras personas más también. Dice 70 ancianos, pero también invita a Aarón y a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y nosotros sabemos lo que pasó después con estos dos hijos de Aarón, ¿ok? Yep. Pero ¿cómo es que el Señor no los restringe? O sea, sabiendo el Señor lo que iba a pasar más adelante, el Señor no los elimina, digamos, no los restringe, no los aparta, ¿no? No los separa. O sea, ¿qué te dice eso de las oportunidades que Dios nos da en la vida, ¿no? ¿Y qué te dice eso de cuán paciente es el Señor con nosotros, buscando que nosotros podamos entregarnos a Él, ¿no? Ujú. Sí, porque lo que nosotros miramos a veces es de que antes alguien desobedecía en el sábado y se le daba muerte. Y a veces muchas personas se preguntan, pero ¿por qué hoy no pasa lo mismo? Pues ya no estuviéramos aquí, ¿verdad? Ajá. Pero Dios dio esos ejemplos para mostrarle lo serio que era el quebrantar los mandamientos, Claro. ¿verdad? Y la bendición que era obedecerlos también. Claro. Ahora, en estos versículos se revela algo que por lo menos personalmente pocas veces lo hemos tenido presente, o sea, y es el hecho de que dice que este grupo de gente vio al Señor, ¿ok? Vio al Señor. Y es más, o sea, yo no sé si ellos llevaron su comida o es que el Señor les proveyó la comida allí, ¿no? Pero la verdad es que contemplando al Señor se sentaron todos a comer y a beber, ¿ok? ¿Qué me dice esto? O sea, ¿por qué crees que este grupo de invitados comieron y bebieron ante la presencia de Dios? O sea, ¿qué tipo de mensaje me entrega? ¿Qué tipo de características de Dios me hace ver esta invitación para sentarte a la mesa con un grupo de gente, ¿no? Bueno, Pedro, miramos que dice que no habrá hombre que vea a Dios y viva. Ajá. Pero aquí miramos que ellos lo vieron y porque dice ellos y no los destruyó. No lo destruyó. O sea, ¿cómo es que pudieron mirar a Dios y no fueron destruidos? Y yo creo que aquí se muestra otra vez el amor de Dios, de que Él vela su poder cuando Él quiere. Ajá. Vela su poder que de otra forma destruiría al ser humano, simplemente por ser humano. Ya. Pero Él pone yo creo, un velo que les da protección, que en este caso es lo que ocurrió. Ok, sí. Poderlos proteger y que ellos se pudieran acercar al Rey de Reyes, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué la mesa? ¿Por qué la comida, no? ¿Ah? Pues eso es que Dios es un Dios relacional. Amén. O sea, Él lo que más busca es estar con nosotros. Amén. Eso. Me hizo pensar esto que estaba comentando usted antes sobre la Santa Cena. O sea, Jesús sabía que lo iban a traicionar. Sí. Y nosotros, a ver, cuando estamos con alguien y más o menos sabemos que no nos va a ir bien, ya, inmediatamente lo cortamos y bye. No, porque tú no eres bueno, bla, bla, bla. Pero Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar, que Judas lo iba a traicionar. Y aún así se sentó con ellos y almorzó con ellos y pasó tiempo con ellos. O sea, le importa más estar con nosotros y relacionarse con nosotros. Poco le importa lo que nosotros le vamos a lastimar. Entonces no se protege él de que lo hiramos. Y en vez de, muchas veces nosotros cuando alguien nos va a herir, lo cortamos de nuestra vida para pues no herirnos, porque nos protegemos. Pero Dios nos ama tanto
que sabiéndolo cómo lo vamos a lastimar, Él nos sigue buscando. Y también me hizo pensar en Nehemías, cuando el pueblo, después de todo, reconstruyeron las paredes y al final vienen y se reúnen y leen la Biblia con Esdras. Leen todo el día y o sea, todo el día están leyendo. Es como un maratón de lectura en el sol. Y son conmovidos y empiezan a llorar de arrepentimiento. Y después de eso les dice Nehemías, no dijo Esdras, porque Esdras era el que estaba leyendo. Id y comer grosuras, bebed vino dulce y dad porciones a los que no tienen nada preparado, porque es día santo de nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. O sea, el nosotros ver a Dios no debe de hacer alejarnos o hacernos esconder, sino que debe sí nosotros ver lo feo que somos y lo que nos falta, pero no es para nosotros escondernos de Dios, sino para acercarnos más y regocijarnos, porque alguien así nos ama. Yeah. Y es lo mismo que pasa al fin del tiempo. O sea, cuando nosotros contemplemos la segunda venida de Dios, es que nosotros nos regocijemos a pesar de nuestra falta, a pesar de todo, porque viene Dios y no nos escondamos. Así es. Y fíjate que es interesante algo que estabas comentando ahorita, Margarita, también con el tema de la Santa Cena. O sea, porque digamos, hoy cuando nosotros practicamos, cuando celebramos la Santa Cena, ¿no? Este último sábado tuvimos una Santa Cena en nuestra iglesia. Nos juntamos con otras personas pecadoras como nosotros. O sea, justamente para poder también celebrar algo muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que celebramos? Y con esto me estoy adelantando un poco a lo que tenía planeado, pero ¿qué es lo que celebramos en la Santa Cena? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos como motivo de celebración, ¿no? Lo mismo que estábamos hablando ahora de los sacrificios. Ajá. Pues el sacrificio nos apunta a Jesús, que el costo de la vida y del pecado es la muerte. Por eso tanto en la brujería hay tanto de pacto de sangre y que te cortas la mano y que le echas sangrecita, quién sabe por qué. O sea, quién sabe, yo no sé. pero siempre sale así y porque la sangre es importante. O sea, en el territorio de Satanás y en su dominio vale. Y tanto que vale, pues también vale espiritualmente en el dominio de Dios. Entonces hay que ser muy cuidadosos nosotros con nuestra sangre. Así es. Ahora, en definitiva, la Santa Cena es un motivo justamente de celebración, de perdón y de salvación, ¿no? Es lo que realmente encontramos en esa ocasión, ¿no? Y es lo que justamente nos une. O sea, y es curioso que, como comentaba ahorita Margarita también, de que el Señor es un ser relacional, ¿no? Y justamente a través de la mesa, del pan, del compartir la comida, encontramos un vínculo de relación completamente distinto. Yeah. Ok, quiero leer Éxodo capítulo 24, versículos del 12 al 18. Aquí vamos a ver algo muy interesante. Dice: Luego el Señor le dijo a Moisés: Sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra con las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron, y Moisés subió al monte de Dios. Moisés les dijo a los ancianos: Quédense aquí y espérennos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió al monte. Al 7º día, el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor, que estaba sobre la cima del monte, parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Es interesante, ¿no? Aquí ocurre algo que se conoce como una teofanía, ¿no? Es una manifestación de la gloria de Dios ante los ojos humanos.
Y nuevamente, o sea, como mencionaba, o sea, estaban los 70 ancianos, estaba Moisés, estaba Aarón, los dos hijos de Aarón, y probablemente Josué también estaba allí, o sea, era parte de un grupo más o menos regular de personas, era como unas 74, 75 personas que estaban allí, Ujú. ¿ok? Y todos vieron la manifestación de Dios delante de ellos. Sin embargo, como dice aquí, algunos veían al Señor como un fuego consumidor, ¿ok? Probablemente otros lo veían de otra manera. Pero ¿qué cosa es lo que determina la imagen, ¿no? El concepto, la perspectiva que yo tengo respecto de Dios? O sea, ¿por qué algunos ven a Dios de una manera mientras que otras personas ven a Dios de una forma distinta, ¿no? ¿Qué es lo que determina eso? Bueno, refiriéndome a cómo es que ellos respondieron, ¿verdad? Todavía no sabían qué, pero ellos habían dicho que sí, ellos iban a obedecer a Dios. Y yo creo que allí nosotros miramos qué tan ellos listos, preparados para obedecer estaban. Ok. Okay, aunque no sabían qué era lo que le estaba pidiendo o qué era lo que les iba a pedir, ellos estaban dispuestos a obedecer. Ok. O sea, ellos ya habían visto señales, habían visto milagros y ahora ellos estaban dispuestos y conocían que es un Dios de amor y que no quería mal para ellos. Ujú. So, ellos por eso es que dijeron, todo lo que nos diga, eso haremos. Ok. Y yo creo que nosotros hoy en día debemos de tener también esa aptitud. Ok. Porque tenemos un conocimiento suficiente de Dios, de que Él es bueno, que quiere el bienestar para nosotros y decir, Dios, dime qué hago, Ok. ¿verdad? Ok. Vamos a, nuevamente, o sea, la parte esta, ¿no? O sea, ¿por qué es de que, digamos, ante mi concepto, ¿no? O sea, algunas personas vemos a Dios de una forma y otros la ven de una manera distinta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que genera esa condición de diferencia, ¿no? Yo creo que esa es una decisión. Ok. O sea, todos vemos el mundo de la manera que nosotros pintamos el mundo. O sea, cada quien tiene una narrativa de lo que ha sido el mundo. Esa narrativa está influenciada por, pues, cómo crecimos, lo que aprendimos de niños y todo, pero al final uno decide la narrativa que va a tener. Ujú. Porque hay varias personas que nacieron y viven en la misma casa, pero salen distintos por la narrativa. Me hace mucho pensar en mi papá. Mi mamá siempre cuenta, ay, que en tu familia todos cuentan que tu mamá era bien regañona, que tu mamá les pegaba, pero tú nunca cuentas eso. A ti te trataban muy diferente. Y yo me quedé pensando y yo dije, yo no creo que mi papá lo hayan tratado diferente. Sí, quizá, o sea, todos los trataban diferente a su manera, pero mi papá decide. La narrativa que él cuenta es que él cuenta solamente lo bueno. O sea, él no cuenta de cuando le pegaron. Él no cuenta él se fija y cuenta lo otro. Cuenta de cuando mi abuela le cocinaba la comida aparte porque a él no le gustaba tal cosa. Me imagino que mi abuela hacía cosas así para todos, pero lo que mi papá decide contar es lo que forma la narrativa. Y esa narrativa que él contó es lo que formó que él fuera como es. O sea, él se comporta distinto, se comporta como favorito. ¿Por qué? Porque él creó esa narrativa. Entonces, es lo mismo que nosotros podemos hacer en el mundo. Podemos ser la víctima de una situación o podemos tomar otra narrativa y no ser víctima de lo que está sucediendo, sino pues adueñarnos de algo y las decisiones y pues de lo que sí podemos hacer en una situación. Ujú. Ujú. Definitivamente, o sea, es mucho lo que en psicología, digamos, se entiende de que mi percepción de la realidad que tengo depende de la interpretación que yo hago de lo que estoy viviendo. O sea, básicamente es eso, ¿no? Sí. Sí, Y creo que va mucho con la fe. exacto. Porque de eso es lo que Exacto. estaba hablando Heriberto, de la decisión que tomaron ellos de decir, sí, yo voy a hacerlo, sin nada, o sea, cero contexto. Dijeron, lo vamos Cero a hacer. contexto. Y me hace pensar en la historia de Esther, cuando Esther le pidió a todos que oraran y ayunaran. Ella decidió ver al rey
pero antes de ver al rey, se vistió con su ropa real. Claro. O sea, ya había tenido la victoria. Antes de la victoria, se vistió como victoriosa. Entonces, muchas veces nosotros decimos y oramos y todo, pero nuestra mentalidad no cambió. La mente no vimos, o sea, muchas veces vamos a orar y no vamos a ver qué, ni saber el qué. Pero primero tiene que cambiar nuestra mente para nosotros hacer que se haga lo que oramos. O sea, eso es parte de la fe. Es Exacto. difícil. No es que tú lo estás haciendo. Dios ya lo hizo, pero tú tienes que comportarte como que Dios ya lo hizo. Exacto. Lo que quería decir también, añadir, es de que Dios les estaba presentando un pacto, Ujú. ¿verdad? Eso era lo que ellos estaban contestando, de que ellos aceptaban ese pacto. Ok. Y es lo mismo como hemos nosotros hecho la comparación muchas veces del matrimonio. Él en esencia le estaba diciendo, yo voy a ser el esposo Ujú. y ustedes van a ser la novia. ¿Ustedes están dispuestos? Y ellos dijeron, sí, todo lo Ok. que... Porque él estaba presentando que él iba a ser su Dios de ellos Ajá. y que se iban a regir por él. O sea, ellos estaban de acuerdo. No sabían lo que implicaba todavía. Sabemos que sí, les dio las leyes, pero por su misma propia fuerza no iban a poderlo hacerlo. Ok. Eso es lo que nosotros nos falla. Queremos obedecer y a veces exageramos Ujú. y pensamos que es todo lo que tenemos que hacer, es obedecer y vamos Ok. a ser salvos. Ok. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Ok. No sé si tal vez yo lo veo de esta manera en el contexto del pacto que el Señor trae y propone. En realidad, el que asume todo el compromiso es Dios, solamente Él. O sea, Él es el que se entrega, Él es el que dice, Bueno. oye, yo me voy a sacrificar, o sea, mi sangre va a estar aquí, tú tienes la oportunidad de poder ser cambiado, transformado, tocado por esto, solo confía en mí. O sea, en realidad es eso, ¿no? Sí, y él lo hace todo, pero se toman dos partes en un contrato, en un pacto se necesitan dos partes. Pero es curioso esto, ¿verdad? Heriberto, o sea, que el ser humano no toma la iniciativa de decir, sí, entremos en un pacto, sino que es No, Dios es el que Dios. te dice. Exacto, por Sí. eso, es Dios el que te dice esto. Y es necesario entender de que es el Señor el que te habilita, el que te capacita para que tu parte pueda ser cumplida también, porque en realidad Él es el que hace todo por nosotros. Exacto. En realidad, como decíamos hace un momento, o sea, es un tema de fe, en realidad. Sí, y eso es lo que diferencia en los dos grupos, aquellos que son creyentes y aquellos que no son creyentes. Ajá. O sea, nosotros como creyentes aceptamos ese pacto que Dios nos ofrece. Sí. O sea, Dios no nos puede forzar. O sea, debemos de nosotros dar nuestro libre albedrío y dárselo a Él. Ujú. Decir, yo no puedo, pero con la ayuda tuya lo vamos a poder juntos. Ok, hacer, y esa es una ¿verdad? pregunta que tengo para esta siguiente parte, ¿ok? Es una pregunta muy importante ahorita con lo que tú estás diciendo de que Dios no puede forzar y todo eso, porque en gran medida, muchas veces en el cristianismo sobre todo, encontramos la idea de que Dios nos ordena, nos manda, nos exige, reclama, impone de nosotros cumplir determinadas cosas. Y quiero que podamos conversar un poco al respecto ahí, ¿ok? Quiero leer de Ezequiel el capítulo 36, los versículos 26 al 28. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 28. Y dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En principio, ¿no? ¿Es posible obedecer los mandamientos de Dios por nuestro propio esfuerzo? No. Bueno, tal vez hay algunas experiencias en la Biblia que sí. Bueno, Pedro, sabemos que hay gente buena que hace obras buenas alrededor del mundo de diferentes, o específicamente ateos, Ajá. ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Que ellos están obedeciendo? O sea, Dios ha puesto en nosotros algo
que nos muestra lo que es bueno y lo que es malo, Ok. ¿verdad? Por ejemplo, en la experiencia del joven rico, por ejemplo, la experiencia de los fariseos, los religiosos en la época de Jesús, o sea, ellos se excedían incluso en la condición esta de que obedecían la ley, ¿no? A rajatabla, o sea, la letra de la ley la cumplían, ¿no? Pero no era un cumplimiento real, ¿no? Completo. O sea, el joven rico era sincero incluso y sí obedecía la ley. Ok. Entonces, sí es posible, digamos, obedecer la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. ¿Ok? Ahora, ¿qué es necesario para que ocurra esa real obediencia, ¿no? ¿Qué es necesario para que en nuestras vidas, hoy, incluso en el presente, ¿no?, pueda ocurrir esa verdadera obediencia, lealtad, sobre todo, más que obediencia, lealtad a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que es necesario que ocurra, ¿no? ¿Qué necesitamos para eso? Yo creo que necesitamos rendir nuestro corazón. O sea, Dios no hace, no arregla el corazón, no le cambia las válvulas, no hace una cirugía del corazón. O sea, hace un trasplante, Ajá. ¿verdad? Ajá. Que es muy diferente. O sea, él nos da un corazón nuevo. Y es cuando nosotros miramos en nuestra persona, porque como yo les cuento, yo conocí el Evangelio ya de los 17 años. Así es que las cosas que yo hacía antes pensé que eran normal. O sea, no sabía que eran malas, no me regía por algo moral que de la Biblia, lo que él enseñaba. Pero después me di cuenta, poco a poco, y no fue una transformación de un día al otro, ni cuando me bauticé y salí del aguas bautismales. Claro, o sea, fue una, y todavía lo es una transformación continua. Que Dios me muestra cosas, me muestra mi carácter, y con la ayuda del Espíritu Santo me ayuda a transformarme. Ok, ¿verdad? y entonces, ahora que estás hablando justamente de esta parte, ¿no? O sea, de lo que realmente se necesita. Y sí, yo necesito la presencia del Espíritu Santo en mi vida para encontrar esa transformación, ese cambio, ¿no? Ok, intencionalmente, digamos, ¿qué debo hacer para poder encontrar esa oportunidad de que el Espíritu de Dios habite en mí? Creo que aquí nos metemos a temas medios difíciles de platicar, porque creo que en nuestra iglesia todo lo que es espiritual está un poco como que difícil, porque pues pensamos en el espiritismo y cosas así, y pues como que nos causa un poco de aberración, bueno, tan siquiera a mí, y yo crecí de una manera un poco más conservadora, pero o sea, no necesariamente es espiritismo el estar consciente de la guerra espiritual que está sucediendo a nuestro alrededor. Y el Espíritu Santo es un espíritu. Entonces, al nosotros orar y estar conscientes de las guerras que estamos luchando, porque hay unas guerras que son heredadas, son demonios heredados. Hay unas que no, hay unas que pues ahí sí cada quien, pero hay otras que sí son guerras difíciles. Y como dijo Dios, estos tipos con solo ayuno y oración. Hay unas luchas que hay que pelear con ayuno y oración, conscientes de la guerra espiritual que estamos luchando. Esto es fundamental, ¿no? Esto es fundamental. O sea, esa parte que menciona Margarita es fundamental. O sea, y creo que en alguna ocasión comenté el hecho de que dentro del contexto espiritual no hay puntos medios. O sea, estamos en un extremo o estamos en el otro, ¿no? Somos tomados por una parte, por un lado, o por el otro lado, o sea, por el enemigo de Dios. O sea, hay esa condición, ¿no? Quiero mencionar algo que me parece como extraordinario. Entonces, en estos israelitas estaban saliendo de la esclavitud, con un cerebro de esclavo. Exacto. Entonces, en la esclavitud, pues hay esclavitud del pecado, esclavitud de otras cosas. Es una mentalidad que debe cambiar. Y como sabemos que el líder tiene gran influencia sobre todos. Entonces, si el líder está sano, si el pastor está sano de una congregación, puede más fácil una congregación estar bien. ¿A qué salud te refieres, Margarita?
todas. Y entonces está súper, duper relacionada porque es una Exacto. salud espiritual, física, como mental. Emocional. Sí. Y sí, sí. entonces, ahora que Moisés está recibiendo las tablas, son 40 días y 40 noches de estar con Dios. Pero ¿saben qué? Ese versículo que leyó en Éxodo hace una referencia abajo a Deuteronomio 9:9. Y Deuteronomio 9:9 dice, esos días estuvo Moisés sin comer ni beber agua. Ajá. Eso es un ayuno. Exacto. Un ayuno. O sea, el cáncer ha sanado con ayunos. Hay la hipertensión, la diabetes, la resistencia a la insulina sanan con ayunos. ¿Qué sanó Moisés en su contacto con Dios, que fue alimentado por la presencia de Dios y pudo sanar y romper ciclos malos dentro de sí para poder presentar estas leyes al pueblo que él estaba liderando? Y nosotros ni un día podemos ayunar. Ujú, ujú. Esta parte es real. Ahora, dentro de esto, algo que salta a la vista de inmediato, porque el Señor nos ofrece capacitarnos, el Señor nos ofrece darnos el poder, el Señor nos ofrece entregarnos justamente la presencia de su Santo Espíritu. Ahora, si Dios nos promete el poder, la capacidad, la habilidad para poderle ser leal, ¿por qué no reclamamos cada día esa promesa, no? Y ahí entra el tema de la oración. Ahí entra el tema de la importancia de la oración en el contexto del gran conflicto. Y dentro de paso, o sea, aquí un spot publicitario, ¿no? Para el nuevo libro que ha sacado el doctor John Peckham. El libro se llama Why We Pray. Sí, es una, digamos, la razón por la que o debemos orar o por qué es que oramos, pero una vista dentro del contexto del gran conflicto. Eso es fundamental, o sea, y podemos llegar a reconocer la importancia, el valor, digamos, la razón tan grande de por qué debemos orar. Y si nosotros llegaríamos a reconocer lo grande, lo fabuloso, lo importante en nuestras vidas, el impacto que puede llegar a tener en nuestras vidas la oración, nos sujetaríamos más a esa herramienta, a ese medio para poder llegar y tocar al Señor, para acercarnos a Él, ¿no? ¿Ok? Ok, dentro de esta parte tengo una pregunta más y también el hecho de poder comentar algunas cosas que también se escriben en otro de los libros del doctor John Peckham. En el contexto del gran conflicto y teniendo presente el don del libre albedrío, ¿será que Dios exige, demanda, obliga de nosotros el hacer su voluntad? ¿Qué es lo que piensan? ¿Será que Dios nos exige, reclama, demanda, nos obliga a que nosotros hagamos su voluntad? No, Pedro, porque antes de la oración y antes del ayuno, yo creo que primero debemos de tener en bien darle a Dios nuestra voluntad. O sea, aceptarlo a Él como nuestro regidor de nuestra vida, primeramente. Okay. Porque eso es lo que tenían ellos lo que respondieron, ellos estaban dispuestos a darle su vida, a reconocer que él podía regir con ellos en su vida diaria y a final de cuentas, después de que ellos aceptaron ese pacto, entonces que vino todo lo demás. Porque Dios no puede hacer algo contra nuestra voluntad. Ajá, y yo creo que esto de aquí viene el conflicto, porque de otra manera Satanás les diría que es imparcial, que no está haciendo lo correcto. Claro, claro. Que nosotros primeramente debemos de aceptar que somos pecadores. Okay. Y decirle a Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes, porque dice todo lo puedo en Cristo y dice todo. Exacto. No es solamente lo difícil. Exacto. Es todo. Ok. Mire, quiero leer algo aquí y luego quiero regresar con Margarita al tema del ayuno de Moisés, ¿ok? Porque me pareció muy interesante esta parte. Pero déjeme leer esto, que me parece que es crucial en este tema de lo que justamente pregunté hace un momento. O sea, a veces nosotros en el cristianismo
digamos, tenemos la idea, el concepto de que Dios demanda, exige, requiere de mí ciertas cosas, ¿no? Ciertas condiciones. Déjeme leer esto lo que dice también John Peckham en su libro The Odyssey of Love y en algunas páginas, página 139 y página 140. Dice, una auténtica relación de amor requiere la posibilidad de que las criaturas puedan rechazar la voluntad ideal de Dios. Dios no restringirá nuestra libertad de elegir de qué lado del conflicto queremos estar, pues esto impediría el desarrollo pleno del amor entre Dios y sus criaturas creadas. Somos incapaces de resolver esta aparente contradicción porque no vemos detrás del velo de ese conflicto espiritual. Sin embargo, Dios está comprometido con el florecimiento del amor y las reglas del pacto. Este es un elemento fundamental porque aquí lo que se requiere justamente es la confianza en el Señor, la fe. Ahora, Margarita, háblanos nuevamente sobre este tema del ayuno de Moisés. Me pareció muy interesante ese tema y realmente es cierto, fueron 40 días y 40 noches que dice allí que Moisés estuvo en el monte. Es por eso, cabalmente, y es algo que vamos a ver la próxima semana, es por eso de que la gente pensaba que Moisés había muerto. O sea, porque ellos estaban diciendo, oye, estuvo en el monte 40 días y 40 noches, allí no hay nada, o sea, no hay agua, no hay nada, o sea, sencillamente se murió. Pero ¿qué es lo que había pasado con Moisés, Margarita? Pues no sé, realmente no sé por qué. O sea, cuando Jesús ayunó, sí tomaba agua, pero Moisés no tomó. Bueno, algunos dicen que Jesús no tomaba agua tampoco, pues, pero bueno. Pues no sé, o sea, nosotros sabemos que el cuerpo se puede andar muy bien sin comida hasta 70 días, pero sin agua. Está un poquito complicado. Entonces, no sé. Ok, pero digamos dentro de esta parte de este proceso de renovación, o sea, porque lo que sí es bien conocido es el efecto de la autofagia, o sea, lo que se conoce bien de una renovación celular. O sea, brevemente tal vez, ¿qué ideas, o sea, tenemos y de qué manera eso impacta en nuestra vida, tanto física como mental también? O sea, esta habilidad que desarrolla de inmediato nuestro cuerpo y nuestro cerebro. El cáncer lo que es, porque pues el ayuno ayuda mucho con los cánceres. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, el cáncer lo que es la replicación de una célula alocadamente. Entonces, la célula se replica y se replica y se replica y crece y crece y crece. Pero las células, para poder replicarse y hacer todas sus mini transacciones, necesitan ATP, necesitan energía. Entonces, si tú no le das energía, pues no tiene cómo replicarse. Entonces se ha mostrado que han sanado algunos cánceres con el ayuno. Aparte, la resistencia a insulina, o sea, porque pues no está el cuerpo recibiendo glucosa, entonces la insulina se resetea los receptores y vuelven a sentir y ser sensibles a eso. Entonces nos ayuda con todo lo que es la diabetes y todo lo que está metabólicamente influenciado. Entonces, diabetes, ovario poliquístico, Alzheimer's, que está muy relacionado con la resistencia a la insulina. Entonces, y también con la hipertensión, que hasta ahorita se dice que no sabemos, la hipertensión esa que la mayoría de las personas tienen, dicen que es primaria, es porque no sabemos cuál es la razón, o sea, no se sabe. Pero el ayuno ha ayudado a hipertensos sin medicamentos. Entonces, el ayuno nos ayuda a resetear el cuerpo, pero no solamente eso, sino que la mente. La mente es la que más es influenciada y limpiada con el ayuno. Exacto. Fíjate que es interesante, Margarita, que, por ejemplo, grandes corporaciones como las compañías de Google, Facebook, ¿no? Bueno, sin hacer ninguna alusión, obviamente, pero ellos captan gente con muchas habilidades, gente muy capacitada, de alto nivel, o sea, jóvenes sobre todo, con mucha capacidad, mucha habilidad, mucha rapidez mental. Y ellos practican los ayunos. O sea, se hacen más listos aquellos que son listos incluso, ¿ok? Porque, como decía Margarita, o sea, el impacto de esta condición también de ayunar no solamente es en el cuerpo, físicamente, sino sobre todo en nuestra mente. ¿Sí?
Ese es el impacto grande. Sí, yo- Y nosotros entendemos que justamente es a través de nuestra mente que nosotros llegamos a tener ese contacto, esa relación con el Señor. Ya. Nada más lo que yo iba a decir es cómo es que para, para consumir, para digerir, se toma mucha energía, Exacto. ¿verdad? Exacto. O sea, esa energía, cuando uno ayuna, pues no se está usando ahí. Exacto. De otra manera, el cerebro lo puede usar. Amén. Yo También. creo que tiene mucho que ver. Mucho sentido, ¿sí? El tema de la autofagia obviamente involucra una posibilidad de eliminar, literalmente, ¿sí? Aquellas células que tienen algún tipo de deterioro, o incluso es por esa razón de que algunas células cancerígenas también son destruidas, o sea, porque están alteradas. Por ejemplo, las células musculares las ponen en un estado quiesciente, que significa que es como dormir, un dormir profundo. Eso a mí me hace pensar un poquito en la muerte. O- Pero pienso, por ejemplo, en la muerte que vamos a tener, muerte no verdadera, ¿me explico? Bueno, el punto es que esto ayuda a que los telómeros, las partes que dicen qué tanto va a vivir una célula, no se dañen y hasta en uno se alarguen. Ajá, O sea, que es longevidad Exacto. de una célula. exacto. Uf, uf. Bueno. Claro, es por esa razón que, o sea, hay algunas personas, digamos, en general, nosotros quienes conocemos esto y sobre todo quienes desean practicar esta posibilidad del ayuno, de la alimentación adecuada, de una vida balanceada, de un estilo de vida distinto, encontramos y reconocemos este hecho de que tu cuerpo es realmente el templo del Espíritu Santo. Y en esto una última pregunta para nosotros. O sea, considerando y recordando, ¿no?, de que el Señor quiere habitar en medio de su pueblo y quiere habitar con nosotros, en nosotros sobre todo, ¿cómo deberíamos vivir hoy para que nosotros podamos llegar a ser templo del Espíritu Santo? Dice aquí Pedro, dice que permitir que su espíritu transforme nuestro corazón y reflejar su carácter en nuestra vida diaria. Amén. Y a veces nosotros perdemos el significado del carácter. El carácter son hábitos, Exacto, o sea, hábitos que hacemos todos los días. exacto. Y a veces los separamos, pensamos que los hábitos es una cosa y el carácter es otro. No, Así. nosotros vamos a formar un carácter de acuerdo al que Dios quiere que nosotros hagamos si nosotros cambiamos nuestros malos hábitos Exacto. con la ayuda de Dios. Hoy estoy con este tema de las aplicaciones y bueno, mi escuela se ha tardado en subir los documentos. Y pues yo intento escribirles diario, pues para que pues no sea parte de mí, ¿no? Que sea parte de que yo no les recordé o que no estuve ahí pendiente. Pero pues me mandaron un email la semana pasada enojados de que ya no insistas. Pero, o sea, yo no quería ser molesta, pero también pensaba en el versículo de que la que venía y le decía al rey que juzgara justamente y sí, la vida molestó y dije, bueno, yo voy a molestar, que no vaya a ser porque no molesté suficiente y ¿verdad? Bueno, pero ya me respondieron como enojados y dije, bueno, ahora sí no voy a molestar porque me dijeron que sí, que están pendientes. Entonces, hoy en la mañana me desperté estresada pensando en eso y lo primero que quería hacer era mandar emails porque pues allá es un horario distinto y pues si yo lo mando bien temprano les llega un poco temprano a ellos, no bien temprano. Entonces, pues yo dije, voy a despertar a enviar emails, pero dije, no. O sea, ya me dijeron que soy molesta, mejor primero le pregunto a Dios. Entonces hice toda mi rutina de la mañana, de las matutinas, de alistarme, bla, bla. Me salí, fui a estudiar afuera y empecé a leer hacer mi matutina y todo. O sea, aparte de todas las matutinas, pues mi lectura y anoto y escribo y pues me tardo como unas 3 horas. Pero el punto es que en eso llega una muchacha y me pregunta que por qué estoy leyendo la Biblia y se pone a platicar y bueno, platicamos. En todo esto se me olvidó enviar los emails. Bueno, el punto es que ya de aquí que termino me fijo y habían ya avanzado.
Qué bueno. Gracias a Dios no mandé los emails y no fui molesta. Y mientras que Qué bueno. yo estaba con Dios, Dios trabajaba. Así son los planes de Dios. Y lo que quiere decir es que parecía hacia los demás que yo soy muy tranquila, que leo, que escribo, que estoy así como muy tranquila. Sí, claro, claro. Parezco, pero porque son los hábitos, no porque soy. Entonces nuevamente es la gracia de Dios que cubre, porque yo soy bien acelerada y faltante. Bueno, Pero los hábitos encubren y te cambian. Pareces tan así siquiera es. por mientras. amén, amén. Bueno, y estamos orando porque todo el proceso también de aplicación a las escuelas de Margarita puedan tener éxito. Gracias. Sí, claro que sí. No me quiero ir sin antes agradecer a Julia Núñez, gracias por los saludos. Manda saludos y felicidades para Heriberto también por su nieto. Oh. Que Dios lo bendiga y también a los papás, obviamente. Delia, también Delia, gracias, bonita lección, gracias por el repaso. Muchas gracias Delia también por los comentarios. Julia también otra vez aquí dice, Dios nos ayude a serle fieles como Él siempre es fiel, que nos ayude a vivir su ley. Muy bien. Y Delia nuevamente dice, como sentir culpa de enviar a la rumba, dice, a aspirar a la cocina el viernes de noche, o justificarlo con que no soy yo barriendo. El descanso del sábado es más profundo que realizar una actividad, cierto, definitivamente, definitivamente. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por acompañarnos también en este momento de estudio. ¿Qué tal si terminamos con una oración, Margarita? Sí, ¿Sí? oramos. Bueno, vamos a orar. Gracias Dios por el sacrificio de tu vida. Gracias por amarnos y buscarnos siempre primero. Ayúdanos a verte y reconocerte y saber que tú nos amas. En nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. Amén. Sí, nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.